Sí, la luz. Bueno, muy buenos días. Yo hago un saludo especial para mis compañeros de mesa, pero además contarles que estoy muy contenta porque es una tierra que quiero y pues siempre llevo en el alma. No es cuando nosotros vamos por las diferentes regiones hablando de este tema de género, para nosotros es satisfactorio realmente ver cómo hoy en el público nos acompaña gente, no solamente mujeres, sino una gran cantidad de hombres. Y aunque esto parecería un cliché más, lo que nos muestra es que el tema de género ha dejado de ser un tema de mujeres y ya involucra a toda la sociedad. Y esto es un primer avance. Un primer avance, como decía la doctora Lucía, cuando veníamos antes ni siquiera nos acompañaban las autoridades departamentales. Entonces, qué importante y agradezco especialmente a la gobernación su inmenso apoyo en este evento, pero además el interés, como ustedes vieron, tanto la gobernación como la alcaldía enviaron unos delegados hombres que para mí es simbólico en la medida en que nos muestra que dejó de ser un tema eminentemente de mujeres para ser un tema de sociedad. Bueno, básicamente mi mensaje de hoy es decirles desde mi posición en la Comisión de Género y miembro de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, que los jueces y magistrados del país debemos dejar el miedo de dar nuestras providencias con perspectiva de género. Todo lo contrario. El mensaje de hoy es que cada una de nuestras providencias pueda, cuando se amerite, tener esta perspectiva. Pues el concepto de género integra una construcción sociocultural de la diferencia biológica entre hombres y mujeres. En lo social sabemos que hace referencia a esas prácticas de división del trabajo y demás actividades que realizan hombres y mujeres. En lo cultural, por su parte, pues atiende a esas valoraciones de concepto femenino y masculino que se hace con respecto a esos roles y estereotipos de género que se viene asignando a cada uno de ellos, pero este es un concepto dinámico que ha venido transformándose al compás del entorno histórico, cultural y social. En este orden, pues tales conceptos se cruzan también con otras categorías de diferenciación social, como son la étnica, la raza y la clase social, generando una especificidad para cada cruce posible y la articulación de varias desigualdades sociales, pero con una constante, y es esa violencia encaminada, esa violencia social hacia la mujer, tanto familiar y sexual, en los diferentes ámbitos, sin respeto a ningún estrato social. Es un tema que realmente nos involucra y vemos involucra a todas las mujeres. Además de las dificultades ya reconocidas en el acceso a la administración de justicia y que han sido puestas en evidencias por quienes me antecedieron, para las mujeres víctimas de violencia sexual, esta situación empeora cuando se trata de mujeres indígenas, y es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Pues el caso se ve triplicado para las mujeres jóvenes o niñas menores de 14 años. Cabe destacar que la Constitución política impone para todas las ramas del poder público, en especial para aquella que integra la Administración de Justicia, el respeto y protección especial de los menores y la mujer, a fin de garantizar su igualdad y la no discriminación en la adopción de las decisiones judiciales que finalmente los van a afectar, haciendo con ello realidad el concepto de equidad de género, el cual lo consagra a su vez los instrumentos internacionales. Lo vemos reflejado en diversas leyes. Así está la infancia, leyes como la de la infancia y la adolescencia del 2006, que armoniza la Convención de los Derechos del Niño
la Ley 51 de 1981, que moduló la Convención Internacional contra la Discriminación de la Mujer. A su vez, esta fue adoptada en el artículo 43 de nuestra Constitución Política, y la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en nuestro ordenamiento se adoptó a través de la Ley 248 de 1995, y más recientemente la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1257, por la cual se dictan normas que buscan precisamente esto: sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces, vemos que Colombia realmente cuenta con un amplio marco normativo, pero no solamente eso, jurisprudencialmente lo estamos viendo. Ya las diferentes jurisdicciones han venido desarrollando y aplicando normas protectoras. Desde el punto de vista constitucional, digamos que yo siempre traigo sentencias de la Corte Constitucional porque tienen un impacto transversal, es decir, no involucra una sola jurisdicción, sino a través de esa revisión de jurisprudencia, pues nos van a impactar a todas las jurisdicciones. Hay una en especial que no es reciente, es de 1997, tiene componencia al doctor Alejandro Martínez Caballero, que decidió la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que estableció que en nuestro Estado Social de Derecho se garantizará la protección de los mismos en condiciones de equidad. Y aquí es donde me quiero detener. El artículo 3, que establece el deber de no discriminación, en virtud del cual el Estado se viene a comprometer a garantizar a todas las personas los derechos económicos, sociales y culturales, se obliga a no llevar a cabo tratos desiguales e injustificatorios por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es decir, en forma uniforme, se considera que el deber no es de realización progresiva, sino de una aplicación inmediata, por lo cual se considera necesario que esa garantía se someta no solo al escrutinio judicial, sino a todo tipo de escrutinio a fin de que se cumpla, de que se logre ese cumplimiento. La doctrina considera igualmente que la lista de criterios discriminatorios no es exhaustiva, sino que es meramente ilustrativa. Es decir, que en la medida en que surja cualquier otro tipo de discriminación, pues se debe, a través de la aplicación normativa y la jurisprudencia, lograr garantía de igualdad. Así, ha sido una preocupación constante, entonces, para mi jurisdicción, dar esa aplicación efectiva. Pero nos hemos dado cuenta que cuando se aprecia la gravedad y los hechos que se ponen en conocimiento en nuestra jurisdicción, en virtud de los conflictos que surgen entre la jurisdicción penal indígena y la jurisdicción ordinaria, encontramos con preocupación que el 90% de estos conflictos se tratan de agresiones o delitos que tienen que ver con agresiones de mujeres, pero no solamente de mujeres, sino de mujeres menores de edad, donde necesariamente hemos considerado que aquí se debe tomar decisiones a la luz de las obligaciones que surgen para el Estado contempladas en el derecho internacional. No solamente, digamos, no hemos encontrado que para estos casos en especial, por ser mujeres pertenecientes a esta cultura, la situación se ve crítica. ¿Por qué? Y no solamente para las mujeres indígenas, también lo encontramos con las mujeres afrodescendientes. Y esto dado su doble discriminación.
Uno, como sujetos de derechos, pues no existen en sus etnias un instrumento o sobre el cual se puedan privilegiar sus derechos por el hecho de ser mujeres. Pero además, se suma esta circunstancia a que en el país no existen sistemas de información que den cuenta exacta de las condiciones de violencia que sufren estos grupos poblacionales, y las políticas públicas, por ende, pues no son formuladas y ejecutadas con un enfoque diferencial. Aspecto pues que cobra gran notoriedad, gran gravedad, si se tiene que las mismas comunidades indígenas, bajo su autonomía, no permiten a nuestra cultura mayoritaria pues irrumpir en sus usos y costumbres en materia específicamente de violencia contra la mujer. Como un ejemplo de esto, pues quiero traer un caso que como les digo, de todos los conflictos de jurisdicciones que nos llegan en materia penal para los grupos indígenas, el 90% corresponde a agresiones sexuales. Así, quiero traerles una providencia del año pasado, del 26 de abril del año pasado, donde al dirimir un conflicto de jurisdicción positivo que se suscitó entre el juzgado promiscuo del circuito de Silvia, Cauca, y el cabildo indígena de Paniquita, Cauca, con ocasión de un conocimiento por proceso penal que por delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, con la sobrina del acusado tuvimos conocimiento. La niña tenía 11 años y allí nuestra jurisdicción decidió, al momento de asignar la competencia, dársela al juzgado promiscuo del circuito de Silvia, Cauca, es decir, a la jurisdicción ordinaria. Tuvimos conocimiento del hecho, se tuvo conocimiento del hecho no en virtud de la denuncia que se hiciera efectiva por parte ante el juzgado. Realmente la situación que venía prolongándose en el tiempo, llegó un momento en que la madre, a pesar de en reiteradas oportunidades dar conocimiento del mismo a las autoridades indígenas, allí en algunas comunidades indígenas se consideran que son prácticas normales. Entonces la madre, desesperada, fue hasta la Defensoría del Pueblo de la localidad y narra cómo su hija venía siendo accedida carnalmente por su tío en repetidas ocasiones, y pone el conocimiento, que también menciona que ya había puesto en conocimiento de la autoridad indígena, y lo que se hace es regañarla a ella y a su hija, y los abusos siguieron prolongándose pues ya llevaban más o menos 2 años en que venían sucediéndose los continuos abusos. Así que la Defensoría del Pueblo es la que toma las medidas, es valorada a la niña, quien conceptúa que efectivamente había una desfloración antigua y que el relato de los hechos era coherente, claro, espontáneo y detallado, y coincidía con los demás elementos que había traído la madre al expediente. Así, el juzgado segundo promiscuo municipal de Silvia, Cauca, ordena la captura efectiva del señor, a quien llamaremos Pedro por las leyes de Heredia, y se hace la captura. La Fiscalía Primera Delegada ante los jueces penales del circuito de Popayán le imputó a finales de 2015 por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, ante el juzgado del circuito de Silvia, Cauca, y se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación. En esta audiencia el gobernador se hace parte y, en representación del cabildo, solicita la entrega de Pedro para poder continuar el proceso bajo sus usos y costumbres, dada la calidad de tanto víctima como victimario, ser miembros de la comunidad indígena, y además sustentando su solicitud que el caso había sido cometido dentro del resguardo indígena, por lo tanto reclamaba su jurisdicción.
Esto inicialmente fue denegado por el juez, quien consideró que la competencia le correspondía a la jurisdicción ordinaria en cuanto no estaba debidamente acreditado uno de los requisitos, que es el orgánico e institucional, que tiene que ver con la protección de las garantías a la víctima, por lo cual ordena suspender el trámite y nos envía el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. ¿Qué se tiene en cuenta al tomar esta decisión? Nosotros realmente aquí hemos tenido, no últimamente porque a partir de que nuestra presidenta de la Comisión de Género está en la Corte Constitucional, digamos, este tema ha evolucionado, pero hacia el año 2015 se nos han revocado decisiones donde se toman, donde se asigna la jurisdicción ordinaria en estos casos. Básicamente, en una sentencia, en la T-196 de 2015, se nos señaló que teníamos obligatoriamente que antes de tomar cualquier decisión sobre estos aspectos, hacer un análisis riguroso y exhaustivo de todos los elementos que van a conformar el fuero indígena. El elemento territorial, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, para que realmente nosotros podamos garantizar la protección de su especial cosmovisión. Así se ofició pues al resguardo y se trató de llevar al expediente la acreditación de los criterios a tener en cuenta para desatar el conflicto, como el personal, el territorial y el institucional y el objetivo. En cuanto al elemento territorial o geográfico, pues se encontró acreditado porque los hechos efectivamente ocurrieron dentro del resguardo indígena. En cuanto al personal, pues se obtuvo realmente acreditado que tanto víctima como victimario pertenecían a la comunidad indígena. Pero cuando se solicitó que se nos hablara del elemento institucional, el Cabildo menciona que efectivamente ellos cuentan con un reglamento interno, como casi todos los cabildos, y un manual de convivencia. El manual de convivencia sí no es adoptado por todas las comunidades. Sin embargo, cuando se les indaga cuál es la forma en que se sanciona este tipo de conductas, para el caso, por lo menos, se dice que cuando hay agresiones contra la libertad sexual de un miembro de la familia, la sanción posible eran 72 horas en el espacio de armonización y reflexión, es decir, en el calabozo. Y posterior a ello, y teniendo en cuenta el debido proceso para el infractor, y de acuerdo a una graduación de la falta, se podía tener en cuenta algunos rejazos que van determinados de acuerdo a lo que decida el Cabildo. Así que, analizado el asunto, se consideró por parte de la corporación que una sanción de 72 horas de detención en un centro de reflexión pues era desproporcionado en cuanto al delito cometido y muestra la imprecisión en el término de la pena por cuanto los latigazos iban unidos a ya un criterio de gravedad, sin explicar cuáles eran los elementos que les iban a determinar a ellos una u otra sanción o la tasación de la misma. Así que se consideró para este caso que el sistema de justicia en esa comunidad era incipiente y dejaba en evidencia que el resguardo no tenía las herramientas adecuadas para ejecutar la sanción, ni tampoco un sitio donde se garantizara que efectivamente esta persona iba a ser debidamente judicializada. Como no existe claridad en el procedimiento, ni en la función de acusación, ni cómo se realiza el juzgamiento en el resguardo, pues se dice que realmente aquí tenemos que poner en consideración unos bienes jurídicos que debemos proteger, que están por encima de cualquier otro tipo de consideración, y es lo que la Corte Constitucional ha llamado el umbral de nocividad,
que consiste básicamente en la trascendencia de los intereses de la comunidad, que hace que deba excluirse la competencia de esa jurisdicción especial indígena al estar en juego un bien jurídico universal, el cual ha sido reiterativo por la Corte Constitucional. Entonces aquí nos detenemos para decir que el foro indígena se circunscribe a la resolución de sus conflictos internos, asemejándolo a lo que nosotros hemos llamado también al desatar estos conflictos el fuero militar, que radica únicamente en estas conductas que pueden perjudicar la prestación del servicio para ellos y que la procedencia de la jurisdicción debe efectuarse de manera restrictiva. Si bien la Corte Constitucional en algunas sentencias ha reiterado que es necesario tener plenamente acreditado ese elemento objetivo referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva, también tenemos que poner en evidencia que ante la disyuntiva de aplicar ese criterio debe ser restrictivo. Debe ser restrictivo para estos casos en especial de agresiones sexuales sobre nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque se trata de que el elemento objetivo respete de manera efectiva la maximización de la autonomía, pero sin exceder los límites legítimos. En esta perspectiva, pues el punto de partida de una formulación más clara sobre el elemento objetivo exige preguntarse sobre la naturaleza del sujeto, sí, pero también del bien jurídico afectado por esta conducta punible, de manera que pueda determinarse si el interés del proceso es de la comunidad indígena o si hace referencia a toda nuestra cultura mayoritaria. Esto plantea pues las posibilidades que el bien jurídico afectado o su titular pertenezca a una cultura indígena, sí, o a una cultura mayoritaria, pero que independientemente de la calidad del titular, el bien jurídico afectado es de tal categoría que nos involucra tanto a la comunidad que pertenece al actor o al sujeto pasivo como a nuestra cultura. En estos eventos, la salvaguarda de intereses de superior jerarquía, como son los derechos de los niños y de las niñas, que ha sido además reconocido por todos los tratados de derechos humanos a los cuales se ha adherido el Estado colombiano, pues tiene que tener prevalencia. Si bien es cierto que hay que conservar el uso y costumbres y la autonomía de los pueblos, también es cierto que los derechos constitucionales son un mínimo obligatorio de convivencia para todos. Y en ese sentido, los usos y costumbres de la comunidad no van a primar sobre las disposiciones positivas que van a proteger estos derechos fundamentales. Hay una sentencia que a mí me gusta mucho, que es la SU 659 de la Corte Constitucional de 2015, que yo quisiera compartir una parte porque yo creo que resume nuestras funciones como juez al momento de tomar decisiones en estos casos en específicos. Dice: el juez constitucional, como el ordinario, tiene que determinar cada uno de los criterios que concurren en los casos concretos y ponerlos en las dimensiones adecuadas. Como se verá a continuación, la Sala propone en forma de lectura de este caso en el que se valore apropiadamente que a partir de un criterio etario se trata de una menor, pero también a partir de un criterio de género relevar que se trata de una niña, por lo cual la obligación de debida diligencia adquiere connotaciones muy precisas. El Consejo de Estado no debió omitir que se trataba de indemnizar a los familiares de un feminicidio en concurso con violencia sexual agravado por ser la víctima una pequeña menor. Una pieza fundamental del cumplimiento de dicho estándar pasa por la aplicación de estrategias de documentación y reparación de casos en los que se hagan lecturas intersectoriales. No puede un juez ordinario, sin importar su especialidad o constitucional, dejar de mostrar una especial consideración y lectura de los hechos cuando en estos convergen diversos elementos de discriminación. No es una liberalidad o gesto personal del operador judicial. Se trata de una obligación internacional y constitucional. Toda autoridad judicial, al momento de tomar decisiones, debe evitar hacer lecturas homogenizadoras, invisibilizadoras
y por el contrario, debe estudiar cada uno de los elementos de las discriminaciones que se cruzan en una vulneración a los derechos fundamentales. En conclusión, y como lo dijo esta misma sentencia, pues no se trata de una opción que tenemos los jueces, sino de una obligación de tener en cuenta el género para tomar una decisión, como dice la sentencia, no homogenizadora ni invisibilizadora de los derechos, en este caso, pues de los menores. Hay que reconocerlas, hay que protegerlos y ante la ausencia, para este caso específico que les traigo, de una visión, de una cosmovisión con perspectiva de género, pues definitivamente en estos casos nosotros acudimos a la jurisdicción ordinaria. Como vemos, pues la protección de la mujer cobra mayor fuerza en estos delitos y más en los temas sexuales, no solamente por la agresión física como tal, sino también por las consecuencias físicas que trae para la mujer. No es que se discrimine al hombre menor, a los niños que son víctimas de este mismo delito, sino que se pone en contexto las consecuencias de los mismos. Es decir, para las mujeres la consecuencia puede ser desde un embarazo no deseado, y ustedes imagínense lo que sucede para una mujer indígena embarazada a partir de una relación no consentida o una relación no institucionalizada. Puede resultar desde la expulsión de su comunidad hasta incluso la muerte para algunas de ellas en sus comunidades. Entonces, por eso debemos garantizar la protección, en especial para este grupo poblacional, pero y me refiero específicamente para las mujeres. Además de otras consecuencias como la contaminación de enfermedades venéreas y la afectación tanto mental, tanto física como mental. Si la tienen nuestras niñas, pues en las comunidades también se presentan esas afectaciones mentales. Sin hablar de otro tipo de prácticas, sé que va a ser tratada también por el doctor Pasos más adelante, como prácticas como la ablación, que afecta solamente a las mujeres, y que hay comunidades, por ejemplo la Embera Chami de Risaralda, que no son consideradas como delito. Así, si bien encontramos estas realidades, pues también es cierto que debemos entrar a ponderar entre el derecho fundamental a la libertad y autodeterminación de estos pueblos, pero también entrar a considerar, sin entrar a hacer un análisis relativo ni homogenizadora de las comunidades, pues también tenemos que encontrar como jueces esa salida que consulte realmente a los derechos que como Estado social vamos a garantizar. Entonces hay que hacer esa ponderación. No hay nada absoluto, y aquí sí que es importante nuestro análisis y nuestra visión de género. Finalmente, pues tenemos que reconocer que la jurisdicción indígena está en proceso de conformación. Ellos han tenido una evolución, sin embargo, como les digo, cuando uno hace el análisis de todos los elementos, el elemento institucional realmente de ellos no se manifiesta de una manera uniforme, y por eso es todo un reto cuando se hace este tipo de análisis en cuanto a la proporcionalidad de los delitos. Sin embargo, para nuestra comunidad, digamos, mayoritaria, tampoco ha sido un proceso fácil. Y el hecho de que las mujeres estén
en una comunidad minoritaria no quiere decir que debemos garantizarle o que tenga derecho o que tenga menos derechos que la población mayoritaria. Y ese es el mensaje. A pesar de estos pequeños progresos y reformas de las leyes que conceden la protección jurídica a las mujeres, pues su situación vemos que no cambia. Veíamos ahorita y este departamento, para mi tristeza, pues tiene uno de los mayores índices de feminicidios y de afectación a menores. Entonces, los abusos siguen existiendo y la protección a la mujer sigue siendo mínima. Por esto es un desafío que requiere un constante progreso nuestro, no solamente a través de las reformas jurídicas, sino en hacer efectivo el cumplimiento de la norma y la ejecución no solamente de las condenas, sino de todo el derecho. Sobre todo en la aplicación del principio de igualdad y no discriminación a todos los niveles. El derecho regula la conducta de las personas y las protege. Su adecuado cumplimiento es esencial para que todos los seres humanos se les pueda garantizar realmente la protección de sus derechos fundamentales. Y ese es mi mensaje en el día de hoy.